Bienvenidos a un nuevo punto de encuentro aquí en la pantalla de Telered. Estamos aquí con tapabocas, por supuesto. Bueno, lo vamos a sacar un ratito para charlar, manteniendo las distancias, por supuesto, como corresponde, a las medidas que implementa desde el Ministerio de Salud. Pero bueno, vamos a contarles que en el programa de hoy tenemos varias cuestiones para charlar. Vamos a estar comunicados vía Zoom con el diputado nacional Carlos Selva, quien va a hablar un poquito, que dio positivo la semana pasada, va a hablar un poquito de cómo está. Nos va a contar un poquito cuál es su realidad, cómo ha sido su proceso desde el contagio y en la previa del contagio también, que es interesante saber, y cómo ha accionado. Vamos a charlar en un ratito nada más con el director del Hospital Blas de Ubarri, Pablo Cassiani, para meternos de lleno en esto que nos está azotando por estos días, que es el coronavirus en Mercedes, y nos va a dar precisiones sobre los pasos a seguir. Presentación de punto de encuentro y arrancamos en el primer bloque. AEFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Mercedes, calle 28, entre 31 y 33. AT, Avenida 17, número 690, teléfono 02324 427 394. Primer bloque, punto de encuentro, como recién anticipamos. Nos visita el doctor Pablo Cassiani, director del Hospital Blas de Ubarri, hombre importante en la ciudad por estas horas, por estos días, realmente porque la situación con el coronavirus se está haciendo imperante, muy fuerte, y nos visita para hablar un poquito de esto. Pablo, gracias por estar acá. No, gracias a vos, Mariano, por invitarme. Gracias por estos minutos porque sé que andás todo el día con trabajo complicado. Pero quiero también que le comente un poco a la gente en qué situación estamos. Han crecido enormemente los casos en una semana. ¿Es algo que ustedes tenían previsto? ¿Ustedes ya preveían que iba a pasar esto en esta época del año? Mira, obviamente que el mes de julio y el de agosto van a ser los meses, esperábamos que fueran los meses más fuertes, ¿sí? Nosotros sí, como bien vos lo decís, en los últimos 10 días hemos aumentado enormemente la cantidad de casos. Yo ya venía anunciando que nos encontrábamos en una etapa de transición hasta la circulación comunitaria, ¿sí? La transmisión comunitaria es cuando vos tenés varios pacientes que no tienen ningún tipo de relación entre sí y que no sabés de dónde se contagiaron, es decir, no hay un nexo epidemiológico de que estuvieron en contacto con alguien que es positivo o que estuvieron fuera de la ciudad en alguna región con circulación comunitaria, como puede ser General Rodríguez, Luján, AMBA, cualquier lugar de AMBA. Ahora lo que sí vale la pena aclarar es, llevamos hecho 837 testeos dentro del propio laboratorio. Si sumamos más las muestras que hemos mandado antes de tener el laboratorio afuera, ya tenemos más de 1000 testeos en nuestra ciudad, que es un número que está por encima de la media nacional y está por encima de la media nacional y de la media provincial porque tenemos un laboratorio de virología y nos permite salir a hacer búsqueda activa de casos, ¿sí? Que otras localidades tal vez a veces no tienen esa posibilidad, nosotros la tenemos porque tenemos el laboratorio de virología propio. Entonces el 71% de todos los positivos que tenemos son producto de haberlos ido a buscar activamente. ¿Y qué me refiero con irlos a buscar activamente? No es al azar y los encontré, sino que nosotros tenemos un foco, por ejemplo en la comisaría, donde hubo una primera oficial de policía que consultó con síntomas y entraba en protocolo. Ahora, el resto de sus compañeros que dieron positivo no consultaron y fuimos nosotros activamente a buscarlos porque creíamos que había un posible contagio dentro de la comisaría y así fue.
Bueno, así nos ha pasado, por ejemplo, con el barrio Ravelo, con varios otros focos, por ejemplo, con un conjunto de profesionales que se desempeñan en el SAPEC. El SAPEC es la Sala de Atención de Pacientes con Enfermedades Crónicas, que está en la 37 y 10, sí, es el edificio que está detrás del geriátrico del hospital. Claro. Bueno, ahí también tuvimos una médica que dio positivo y teníamos la sospecha que había podido haber un contacto. Fuimos activamente a buscarlos y sacamos 10 trabajadores contagiados. Ahora, dos focos dijiste que son dos problemas, ¿no? Uno son las fuerzas de seguridad y el otro problema son las fuerzas, digamos, la gente de la salud, el personal sanitario. Son dos elementos, dos personales esenciales hoy en esta situación y que deben preocupar, ¿no? Que esta gente se enferme. Totalmente, por dos cuestiones. Una es que ambos personales esenciales, tanto fuerza de seguridad como fuerza de salud, tienen pluriempleo muchas veces. Claro. A veces la policía trabaja en un turno, en un tercio, en un destacamiento, pero hace horas extras en otro destacamiento. Tenemos mucho personal, sobre todo policial y de salud, que viajan fuera de la ciudad porque tienen otros trabajos fuera de la ciudad, y después la gran cantidad de contactos estrechos que puede generar cada uno. En general, por ejemplo, en el ámbito médico no se toma como contacto estrecho un paciente si el médico tuvo los elementos de protección personal, claro, pero si su entorno, si sus compañeros de trabajo y otras personas. Entonces el abanico cada vez se va abriendo más, pero nos da la posibilidad a nosotros, el tener la herramienta de testeo, claro, nos da la posibilidad de la inmediatez del resultado, que lo tenemos en el día o al día siguiente, depende de la hora en la que ingresa la muestra al laboratorio. Y eso nos da inmediatez en la respuesta, ¿sí? De rastrear todos los contactos estrechos. Nosotros nos hemos planteado 6 ejes de trabajo. Rastrear todos los contactos estrechos, aislarlos, es decir, ya nadie se mueve de ahí, claro, no reciben visitas ni nadie sale de la casa. No solo el contacto estrecho, sino también todos sus convivientes, porque hay una posibilidad de contagio intrafamiliar. Claro. Hacer el seguimiento médico y el seguimiento social de esa persona o de esa familia o de ese núcleo de personas. Hacer todo lo que es la asistencia habitacional, la asistencia alimentaria. Hay casos que tienen vulnerabilidad social, hay casos que no lo tienen. Otorgar el alta, ¿sí? Que el alta, acá es algo importante, que la comunidad ya lo tiene que tener bien en claro esto, que el paciente obtiene el alta según los protocolos nacionales y provinciales a los 10 días, cuando cumple 10 días, desde el inicio de los síntomas, y si fue asintomático desde el hisopado. Y si en las últimas 72 horas no tuvo ningún tipo de síntoma, tiene el alta y sin la necesidad del testeo, del rehisopado, ¿sí? Y el sexto punto es la donación de plasma, es decir, activamente comunicarnos con todos los pacientes recuperados, ¿sí? Y incentivarlos a que donen plasma. Hoy en nuestra ciudad ya tenemos un paciente que ha tenido tratamiento con plasma y ha evolucionado favorablemente, que era un paciente joven, que había hecho una neumonía bilateral complicada y estaba complicándose cada vez más, y pese a su temprana edad hicimos tratamiento con plasma y mejoró notablemente, y ahora estamos trabajando sobre otro paciente que está en la clínica que también va a estar en la misma situación y estamos pidiendo el plasma al ministerio. El plasma es un recurso que se mancomuna, no es que el plasma que nosotros recolectamos desde los mercedinos, sino que es un recurso mancomunado para toda la provincia. Se centraliza en el banco de hemoterapia provincial y de ahí se va distribuyendo, ¿sí? A pedido de los hospitales cuando tienen un paciente que cumple con los criterios para el protocolo. Quiero volver al comienzo, Pablo, interesante lo que decías recién, porque hablaste de que se hicieron cerca de 1000 testeos y tenemos 100 casos, 102 casos en Mercedes, y la mayoría de ellos fueron activos porque fueron a buscar, digamos, en un testeo activo. Estamos en un porcentaje del 10%, digamos, de entre testeos que se han hecho y casos positivos de Mercedes. ¿Es lo que corresponde, la media nacional, o estamos un poquito más avanzados en esa situación? Y estamos un paso más adelante. Vuelvo a redundar sobre el valor de tener la herramienta de testeo a nuestro alcance, que sea nuestra y poder hacer un poco de más. La Organización Mundial de la Salud y todos los organismos internacionales recomiendan que la tasa de positividad, es decir, cuántos positivos te dan de la muestra que vos haces, ¿sí? Sea menor al 10%, ¿sí? Máximo el 10%. Nosotros estamos en el 10% justo, ¿sí? Pues son 1100 más o menos testeos que hemos hecho. Estamos en el 10%, pero además
le tenés que agregar que nosotros salimos a buscarlo. Es decir, que lo esperable sería tener todavía una tasa de positividad más alta, porque el 71%, ya te digo, lo fuimos a buscar nosotros. Es decir, estamos testeando en nuestra ciudad, afortunadamente, por demás. Pero eso nos da una buena fotografía de la realidad epidemiológica y nos permite frenar la cadena de contagios. Este es un virus que se está manifestando con una alta capacidad de transmisión, es muy transmisible, hemos visto que en los núcleos familiares se terminan contagiando todos, ¿sí? Y a veces no es ni siquiera necesario, por ejemplo, con los menores, los más chiquitos, hisoparlo, porque ya sabes que son positivos para no pasarlo por una situación traumática de hisopado y ya los das como positivo por clínica y epidemiología y contexto. Y con una letalidad bastante menor, ¿sí?, que en el resto del mundo. Recordemos que esto inició en China y de China se fue a Italia. Italia supo tener una de las mortalidades más altas del mundo, 10%, por varios factores, porque los agarró desprevenidos, porque su tasa de adultos mayores es muy grande, es una población envejecida, ¿sí? Por determinadas situaciones tuvieron una tasa de mortalidad alta. Lo que estamos viendo en nuestro país es una tasa de mortalidad extremadamente baja, ¿sí?, del 2%, y si en realidad hay más positivos, tal vez la tasa sería menor, porque la tasa de muertos es bien concreta, eso no se escapa el número. Y también a qué se debe eso, se debe a que el sistema de salud estaba preparado. Nosotros nos hemos preparado, vos me preguntabas, al inicio de la entrevista, fuera de cámara me preguntaba, ¿estás nervioso? No, estoy tranquilo, en el sentido de que uno sabe que está dejando. Yo ayer terminé de trabajar, arranqué a las 6 de la mañana y terminé a la 1 de la mañana. Sí, a la 1 de la mañana ya se me cruzaban los ojos, así que decidí apagar el teléfono, cerrar la computadora y irme a descansar un rato. Y hoy de vuelta a las 6 de la mañana. Pero uno sabe que tiene un equipo enorme atrás, tenemos un equipo de seguimiento y rastreo de más de 30 personas. Cava, no, la comparación no es diciendo que otro hace las cosas mal, sino viendo las magnitudes, ¿sí? Cava, para 3 millones de habitantes, tiene 90 personas en el equipo de seguimiento. Nosotros, para 60.000 habitantes, tenemos 30 personas, es decir, hemos montado un operativo, ¿sí?, de rastreo, de seguimiento, de aislamiento, de contacto con el vecino, porque el vecino hay gente que lo toma muy natural o bien, tiene otras armas, entonces te dice, bueno, soy positivo, y se lo toma tranquilo, y hay gente que verdaderamente pierde la calma, se angustia mucho, y tener a alguien que está del otro lado escuchando, que lo llama, que hace un seguimiento, que hay más de una docena de médicos llamando a cada paciente positivo que está en domicilio para ver si necesita algo, para ver cómo evolucionan los síntomas. La mitad de los pacientes no tiene síntomas, porque son productos de búsqueda activa, son pacientes asintomáticos. La otra mitad, el 40%, tiene síntomas leves, ¿sí? Síntomas leves similares a un resfrío, una gripe, un dolor de garganta, una faringitis. Y personas internadas, tenemos a este momento 7 personas internadas, y de esas 7 personas internadas, en realidad que tengan criterio de internación, solo 3, las otras 4 están esperando, porque pasado mañana abrimos un centro hospitalario intermedio entre la colonia Summerland, ¿sí?, y el hospital, porque la colonia está preparada para 150 camas. Llevar 1, 2, 3 pacientes, activar, digamos, está todo preparado, pero activarlo por 3 es como demasiado. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos algo intermedio que va a tener 40 camas, que va a ser de Martín Rodríguez, que era también un centro que lo teníamos preparado. Cuando se cumplan las 40 camas o estemos en 30 camas, ahí trasladamos toda esa población a la colonia Summerland, y ya tiene, un fundamento mayor de la apertura. La gente que internada en esos lugares, o que va a estar, por ejemplo, en el Martín Rodríguez, gente que no puede lograr un aislamiento en su hogar. Totalmente, es un criterio domiciliario y no es un criterio clínico. Vos, Mariano, te empezás con síntomas, te testeamos, ¿sí?, das positivo, y a través de una extensa encuesta vemos a ver si las condiciones que vos tenés en tu medio, ¿sí?, son las adecuadas para prevenir contagios intrafamiliares. Entonces, si vos tenés la posibilidad de aislarte en una habitación, de tener un baño para vos solo, o de tener una buena higiene del baño, comprendés las indicaciones y las pautas que te damos, no viven muchos en la casa, no viven adultos mayores, nosotros te dejamos en tu casa. Ahora, si vos me decís, mirá, somos 7, vivimos en una casa pequeña, vivo con mis 2 abuelos que tienen 80 años, y bueno, lo ideal, Mariano, es que no te quedes en tu casa, te ofrecemos este dispositivo para que te traslades acá, te vamos a cuidar, van a ser 10 días, ¿sí?,
y después volverás a tu casa y ya sin posibilidad de contagio. Un tema que fue recurrente y se habló mucho al comienzo, quiero también, ahora vamos a hablar, ¿no? Porque quiero destacar, hablaste un poco de la preparación, ¿no? Pero bueno, cuando arrancó marzo, los primeros días de marzo había 3 respiradores en Mercedes, en el hospital. Cuando arrancó marzo, 5 teníamos 5 en el hospital, ¿sí? ¿Y cuántos hay, Pablo, ahora? A mí, yo siempre trato de no decir el número. Bueno, pero yo para que la gente se quede también tranquila en este sentido, de decir, hubo una preparación desde marzo para acá. ¿Por qué no digo el número? No digo el número para no generar una falsa tranquilidad, porque el sistema siempre es perfectible y también siempre está la posibilidad de que si la gente no nos ayuda, yo le estoy contando todo lo que hicimos, pero si la gente no respeta la cuarentena en sus casas, evita las reuniones familiares, el contagio no hay forma de prevenirlo. Claro, ¿sí? Nosotros en el sistema entre clínica y hospital estamos llegando a los 30 respiradores. Bien. Es mucho, es un número muy alto para la población que tenemos. Bien. Ahora, todo dependerá del comportamiento social, ¿sí? Afortunadamente no tenemos ni una sola persona en respirador. Bueno, vos tenés 100 personas, cuando arrancó la pandemia, ¿qué decíamos? ¿Qué cuenta se sacaba por los números mundiales? Cada 100 personas, el 15%, es decir, 15 personas iban a tener criterio de internación, es decir, que vas a tener 15 personas graves, ¿sí? Y el 5% va a tener un criterio de gravedad que va a estar en terapia intensiva, y el 90%, ¿sí? De ese 5% va a requerir respirador. Es decir, cada 100 contagiados vas a tener 15 internados, ¿sí? 5 en terapia y 4 en respirador. Nosotros tenemos 100 contagiados. Y ninguno respirado. Ninguno respirado, y en el medio tenemos 3 internados que ninguno tiene un criterio de gravedad extremadamente. ¿Sí? Veremos qué pasa en las próximas horas. Yo estoy hablando con Boica para que está entrando justo un paciente, un paciente se descompensa y arranca en insuficiencia respiratoria. Pero son otros números. Nosotros nos preparamos para los números de máxima, es decir, los peores escenarios. Se ha preparado el sistema, hemos dividido la atención en el hospital, tenemos una guardia para pacientes respiratorios y una para no respiratorios para que no se junten y no se generen contagios como ocurrió en la gripe H1N1 en el 2009, que la gente se contagiaba en la sala de espera del hospital. Tenemos 3 CAPS, 3 centros de atención primaria de salud exclusivos para pacientes respiratorios, cosa de que si vos tenés que vacunar a tus niños, o tu mujer está embarazada y tiene que hacer un control de embarazo, o vos tenés que hacerte tu control de la presión arterial, ¿sí? No tengas el miedo de ir a un centro de salud y poder tener un contagio dentro de un centro de salud. Para eso hay centros de salud que son exclusivos de pacientes respiratorios, donde sí puede haber una posibilidad de contagio, pero bueno, hay un protocolo, no hay sala de espera, no esperan más de 2 personas juntas. Entonces eso, la verdad que llevó muchísimo tiempo, y sobre la marcha también nos vamos activando, ¿sí? Geriátrico se viene haciendo un trabajo desde principios de año. Desde el 6 de marzo nosotros decidimos cerrar los geriátricos en el sentido de que no haya nuevos ingresos de residentes, de activar un protocolo muy estricto con los profesionales, con los elementos de protección personal, y así fuimos trabajando. Ahora tenemos un conflicto en un geriátrico, que es el Geriátrico del Sol, que tenemos contagios adentro, pero bueno, a ver, no se da por descuido, se da porque hay personas asintomáticas que están contagiando, ¿sí? Entonces una persona que eso pasa habitualmente con el personal médico, o sea, que va de un lugar a otro, como decía, con el pluritrabajo, muchas veces. Justamente esta enfermedad se desempeña en el SAPEC, en el hospital y en el geriátrico, y se genera esa situación. Pablito, hacemos una pausa, ¿te parece? Sí, dale. Una pausa y seguimos con Pablo Cassini, director del Hospital del Barrio, hablando de todo, sobre el coronavirus. Pausa y seguimos en Punto de Encuentro.
AEFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Mercedes, calle 28, entre 31 y 33. AT, Avenida 17, número 690, teléfono 02324 427 394. Seguimos aquí en Punto de Encuentro, nos visita el director del hospital, Pablo Cassiani. Pablo, bueno, importante lo que venías contando en la situación que hoy estamos. También hay que decir que Mercedes ha sido de algún sentido beneficiado por el gobierno provincial y también por gestión del gobierno nacional, que le ha llevado adelante el intendente Ustarros ante Kicillof y también el ministro del Interior, Guado de Pedro, ha trabajado en pos de esto, de prepararnos para la pandemia. Pero hemos tenido realmente un aporte importante. Yo creo que en estos meses han llegado una gran cantidad de insumos, respiradores, como decíamos. ¿Has sentido ese apoyo? Totalmente, no es una cuestión solo de sentirlo, sino de verlo y tocarlo, ¿sí? El aumento de los respiradores en nuestro sistema de salud tiene que ver con las entregas que nos ha realizado provincia, ¿sí? Con el apoyo de la comunidad, ¿sí? ¿te acordás que había una persona que nos había donado un respirador? Claro. ¿Sí? Con también la recuperación de los respiradores del Centro Cardiovascular de nuestra ciudad. Entonces, ha habido una actividad mancomunada. Ahora, la presencia de la provincia, que no ha escatimado en recursos, ha sido muy notable, y no solo en recursos físicos y en herramientas de trabajo, camas de terapia intensiva, camas de clínica médica, respiradores, monitores multiparamétricos, bombas de difusión, que son todos elementos tecnológicos que la gente dice, bueno, está en el imaginario tener un paciente grave y necesita de respirador, pero el respirador lleva bombas de infusión, lleva monitores multiparamétricos y lleva algo que es más importante que todo eso, que es el recurso humano que cuida a esa persona. Y en eso, la verdad, que es para sacarse el sombrero, porque en el hospital hemos tenido 60 ingresos, ¿sí? En estos 3 meses de pandemia, más de 3 meses de pandemia. Personal de enfermería, 25 enfermeras que se han incorporado. Hemos logrado poner 2 médicos terapistas por día, ¿sí? En la terapia intensiva, algo histórico. Mercedes siempre tuvo la dificultad de que te faltaba un terapista, que conseguir, siempre estar corriendo, consiguiendo, se me cayó el terapista del martes, a ver dónde conseguimos un terapista para el día martes. Y hoy yo tengo nombrados 2 terapistas por día en nuestra ciudad, y hoy se ve el beneficio de tener 2 terapistas, porque no somos ajenos. Nosotros veíamos AMBA, ¿sí? Veíamos Luján, que venía, que iba a entrar por ahí, y nos terminó entrando por Suipacha el virus. ¿Por qué? Porque hubo también un brote muy importante en Suipacha, en el centro de salud, en el efector, en el hospital, que decidieron cerrarlo, y nosotros tenemos muchos profesionales de salud que van a trabajar a Suipacha. De hecho, hay 3 terapistas que se desempeñan en el hospital de Suipacha, que trabajan en nuestro hospital, que dieron positivo. ¿Sí? Dieron positivo a punto de partida del brote de Suipacha. Si yo no tuviera 2 terapistas por día, me quedaba 3 días sin terapista. Entonces, el hecho de tener guardias dobles me permite a mí tener un backup, a mí y a la población, y sentirse cuidada. Haber generado, siempre el conflicto fue la guardia, que también siempre faltaba un médico, esto, lo otro. Hoy el 100% de los médicos de guardia están nombrados. Es algo histórico, nunca había ocurrido. Eso es lo bueno, me parece, también pensando en el post-pandemia. Todo esto queda, esto es fantástico, digamos. Todo esto queda, y tenemos una guardia respiratoria también con médicos nombrados, ¿sí? Haber incorporado el SAME al hospital como estrategia de unificación de los recursos, cuando dijimos queremos que la salud sea una, también ha sido un beneficio. El trabajar mancomunadamente con la clínica,
con el doctor Laporta, con el cual tengo un diálogo permanente y constante, también es algo muy bueno, porque los recursos no son del hospital, no son de la clínica, los recursos son de la gente. Claro, sí, Entonces, sí. cuando uno puede jugar con los recursos, y Cacho me dice, che, fíjate tal paciente, que si querés me lo podés derivar a mí, y yo le digo, Cacho, vos me hacés tal hisopado y después para que no se me acumulen en el hospital, y puedo distribuir la gente que tengo un foco que quiero hisopar, lo distribuyo entre la clínica, el SAME, el hospital. Eso me da una libertad de trabajo y una dinámica de trabajo muy importante, y es lo que estamos viendo. Que ahora ¿sí? que lo decía el intendente la semana pasada, ¿no? Pero qué importante a veces de políticas de Estado focalizar en la salud, ¿no? Uno veía meses atrás que había un Ministerio de Salud cerrado, contraponía con lo que pasaba en Mercedes, que Mercedes de dirección pasó a ser Secretaría de la Salud, y en estos momentos de estas situaciones uno se da cuenta a veces qué errados estamos en algunas situaciones y qué acertados en otros, porque en realidad no puede haber un país sin Ministerio de Salud. No, totalmente. A ver, 5 países en el mundo no tienen Ministerio de Salud, y Argentina por un tiempo fue uno de esos 5 países. Yo creo que el gobierno de Juan Ignacio Ustarro ha puesto desde el primer día la salud como pilar. Eso se ve en hechos tangibles y concretos y a la vista de las personas que han preparado el sistema de salud sin pensarlo tal vez para esta pandemia, ¿sí? El tener hoy los centros de atención primaria de salud totalmente remodelados, ampliados, ¿sí? Te da las herramientas edilicias para una mejor atención y prevenir cualquier contagio dentro de esos lugares. Ahora, todo esto, Mariano, se cae en saco roto si no apelamos y no le pedimos a la gente responsabilidad. Mucho se habla de las fases, ¿sí? En qué fase estamos, si íbamos a volver a fase 1, fase 3, fase 2. Sí. Las fases son muy orientadas a la actividad comercial, Claro. y cuando uno piensa en el AMBA y cómo se mueve la gente, tiene una lógica. Claro. Ahora, en nuestra ciudad no tenemos un solo contagio, ¿sí? En relación a una actividad comercial, ¿sí? Los contagios se han dado en 3 o 4 focos bien delimitados que luego persistieron, ¿sí? En núcleos familiares a través de reuniones familiares que no tenían por qué darse en el ámbito de en el contexto de una cuarentena, ¿sí? Festejar un cumpleaños en una casa, 2 grupos de familia, Responsabilidad. juntarse a cenar, el Día del Padre. El Día del Padre, vos fíjate que estamos cumpliendo 15 días del Día del Padre y es donde se da el pico. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a los vecinos, ¿sí? Uno va a dejar todo, ¿sí? Y sin duda va a cometer un montón de errores porque uno hace camino al andar, ¿sí? Y uno se preparó lo más que pudo, pero tampoco había planificado tener una pandemia ni la fue a buscar, ¿sí? Pero en esto, si yo no me puedo meter a tu casa para ver qué estás haciendo vos, si te vino la tía a comer a tu casa porque te la extrañaba. Lamentablemente a nosotros nos encanta el reunionismo, no somos personas poco sociables, nuestra sociedad, nuestra característica de argentino y de mercedino es juntarnos, comer un asado, Tomar que siempre mate. hace una comida, tomar mate. Claro, El que es un mate, tema, ¿no? el mate ha sido un hecho fundamental en la cadena de contagio. Claro. De los 102 contagios que tenemos, más de 40 tienen relación con el mate. Claro. ¿Sí? Es una cantidad enorme, el 40% tiene una relación directa con tomar mate. Es decir, si vos hubieses evitado esa actividad, que es una actividad linda, a todos nos gusta tomar mate, y yo no digo no tomen mate, tienen que tomar mate individualmente, digamos, yo en mi oficina me preparo el mate para mí solo, no le convido a nadie, y vos podés tomar mate con vos mismo, sí, podés tomar con otra persona y la otra persona toma su mate y yo tomo mi mate, pero se generan cadenas de contagio por cuestiones que ocurren dentro del ámbito familiar y hogareño, ¿sí? Muy importantes, que explican la gran mayoría de los contagios. Entonces nosotros necesitamos pedirle a ustedes que están del otro lado que por favor, toca la etapa más difícil de la pandemia, nosotros estamos esperando el pico en Mercedes para los próximos 15 días, ¿sí? Entonces es el momento donde más nos tenemos que cuidar. También coincide con el pico estacional de las enfermedades respiratorias, es decir, cuando más neumonías hay, es alrededor del 15-20 de julio, ahí empieza el pico estacional de neumonía. Entonces, nosotros tenemos que aumentar, ¿sí? Los cuidados para los próximos 50 días, ¿sí? Que es lo que queda de julio más agosto, son los 2 meses más críticos que tenemos por delante, y todo lo que hagamos va a tener consecuencias directas o indirectas en la cantidad de muertos que tengamos, y la cantidad de fallecidos. Hay gente que muchas veces son jóvenes, yo lo hablaba el otro día, hay gente joven que dice, bueno, si me agarra yo no pasa nada,
pero vos ese contagio lo llevás a gente de mayor edad en tu familia, gente que tiene algunas dificultades de salud, y eso puede ser mortal para esa gente. Entonces me parece que también tomar conciencia de eso me parece que es lo que decía recién, fundamental, y pensar que no se termina ahora, esto tenemos un tiempo más. Esta nueva normalidad de la distancia social, del no abrazo, el no beso, el saludo con el codo, se va a mantener vigente un tiempo. No sé cuál es tu... No, totalmente. A ver, este virus se agota bajo dos circunstancias. O aparece una vacuna, claro, que no va a ser este año para nosotros, ¿sí? Porque la vacuna tiene tiempos de desarrollo y de comercialización. Hay una cadena muy grande a nivel del mundo, una carrera muy grande a nivel mundial para hay quien la tiene encontrar, primero. Claro. ¿sí? Y porque el que la tenga primero de la vacuna, digamos, tiene una mina de oro, claro, ¿sí? No deja de ser un negocio. Hay muchas organizaciones internacionales que están diciendo, bueno, no tiene que ser un bien público, tiene que ser de dominio público, pero claro, también hay un know-how, digamos. Yo tengo la vacuna y te digo, sí, si te doy la fórmula, y hacerla no es tan simple, digamos, implica capacitaciones. Pero bueno, ponele que se encuentre este año, yo no creo que la tengamos disponible en nuestro medio, ¿sí? Si bien Argentina sería un país ideal para aplicar una vacuna, ¿por qué? Porque vos tenés una población con muy pocos contagios en relación a su población total, sí, entonces es una buena población para medir efectividad de la vacuna. Entonces, que aparezca una vacuna, que yo no creo que se dé este año, yo creo que se va a dar a principios de 2021, la disponibilidad de la vacuna, y por otro lado, que se contagie la gran mayoría de la población y genere anticuerpos. Pero cuando se contagie la gran mayoría de la población en una curva exponencial, se satura el sistema sanitario y aumentan directamente las muertes, los fallecidos. Tiene que ver con lo que se habla de la teoría del rebaño, famosa teoría del rebaño que, claro, tiene sus costos. Lo ha aplicado Inglaterra y lo tuvo que suspender la aplicación porque les aumentó drásticamente la ocupación de camas y la mortalidad por falta de acceso al sistema de salud. Es decir, no solo se te muere la persona por lo que el coronavirus pueda causar en su sistema respiratorio, en su sistema interno, sino que también se te muere un paciente que no se tenía que morir, pero vos no le pudiste brindar los cuidados adecuados para no llegar a una etapa de insuficiencia respiratoria grave y aguda. ¿Se entiende? Entonces, cuidar las camas de terapia intensiva tiene una lógica muy importante, ¿sí? Y la ocupación de camas de terapia intensiva no se da solo por el COVID, se da también por los accidentes de tránsito, se da por las enfermedades estacionales, se da por el descompensamiento de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces vos ya tenés siempre una base del 50% de las camas siempre ocupadas, ¿sí? La otra mitad vos tenés que cuidarla para el peor escenario de esta situación. Qué desafío, porque asumiste la dirección del hospital y enseguida tuviste que lidiar con esto, ¿no? Yo me imagino que vos tenías otros planes, ¿no? Para el hospital, o tenías planificada un desarrollo de tu gestión con determinadas cuestiones, pero se te ha dado esta situación. ¿Qué es lo que vos tenías planificado y que de repente tuviste que dejar por un tiempo? ¿Qué es lo que vos, o muchas de esas cosas que planificaste, a lo mejor en el recorrido de esto del coronavirus se te fueron dando quizás, ¿no? Mira, hay algunas cosas que se han dado, otras que han quedado en la heladera y que ahora estamos poniendo la temperatura ambiente para retomarla, porque como esto viene tan largo y uno tiene que aprender a trabajar en esta nueva normalidad, entonces uno tiene que decir, bueno, a ver, este proyecto ¿es viable llevarlo adelante en el contexto de esta pandemia? Hoy acabo de salir del municipio, en los próximos días va a salir la licitación del hospital odontológico, ¿sí? Un hospital odontológico que lo tuvimos que parar por una cuestión de crisis económica, ¿sí? Claro. Y entonces era una inversión de dinero muy grande que había que priorizar otras cosas. Hoy, afortunadamente, por las gestiones del intendente Ustarros, empieza a tomar forma y sale la licitación a curso. En el hospital teníamos dos servicios propuestos que vamos a ver si lo podemos hacer, que era un servicio de hemodinamia, rescatando cierto servicio del ex Instituto Cardiovascular de Mercedes, y una neonatología. Vamos a ver de qué forma podemos trabajar sobre esos dos escenarios en los próximos meses, pese a la pandemia. También hay que ver cómo se va complicando o descomplejizando esta situación. Pero o sea, vos tenías unos proyectos planteados para llevar adelante que los tenés pospuestos momentáneamente, pero la idea es arrancar, ¿no? Siempre. Bueno, Pablo, gracias por la visita. Lo último, siempre lo mismo, ¿no? Siempre esta misma situación. Más allá de lo que suceda,
de frente a la gente, contándole todo y diciéndole todo lo que pasa y qué es lo que va a pasar, ¿no? En algún sentido. Totalmente, a ver, nos hemos preparado para esto, les pedimos mayor responsabilidad a todos los ciudadanos, a todos nuestros familiares, amigos, vecinos. Hemos, en 110 días de aislamiento social preventivo y obligatorio, de cuarentena, hemos adquirido hábitos de higiene. Yo cuando entraba acá al canal me invitaba un señor, me dice, ¿no te pones alcohol en gel en las manos? Sí, por supuesto, cada lugar tiene su protocolo. Claro. Esos protocolos hay que reforzarlos al máximo, es el momento para reforzar eso, anular el hábito de compartir el mate, que ha tenido más de un 40% de los casos de contagio ha sido por eso, evitar el reunionismo. Ahora en julio viene el Día del Amigo, hay que evitar bajo todo punto de vista generar reuniones innecesarias, ¿sí? Sobre todo en los jóvenes, que son los que más se están infectando. ¿Sí? El grupo etario que más se está infectando son jóvenes, por eso tampoco tienen complicaciones, pero son los que después contagian a los adultos mayores, como bien vos mencionabas. Así que es una responsabilidad compartida, ¿sí? Nosotros estamos dando, creo que un poco más que el máximo de lo que podemos dar, pero necesitamos de la ayuda de todos para que poder llevar la pandemia de lo mejor posible. Bien, Pablo, gracias por la visita. No, gracias, Mariano, un placer. Pasó Pablo Cassiani, director del Hospital Blas Dubarry. Pausa y enseguida charlamos con el diputado Carlos Selva, quien está haciendo reposo en su casa, uno de los contagiados de coronavirus aquí en Mercedes. Pausa y seguimos. AEFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Mercedes, calle 28,
entre 31 y 33. AT, Avenida 17, número 690. Teléfono 02324 427 394. Seguimos aquí en Punto de Encuentro y como anticipamos, vamos a charlar con el diputado nacional Carlos Selva, exintendente de la ciudad de Mercedes, quien ha dado positivo de coronavirus la semana pasada. Queremos charlar un poquito con él, que nos cuente un poquito cómo está. Diputado, gracias por comunicarse con nosotros. No, buenas noches, Mariano. Bueno, un gusto. ¿Cómo les va a ustedes? Bien, bien. Primero, antes de arrancar con todo lo que tenemos para charlar sobre esto, quiero que me cuente cómo está usted, cómo está Cristina, su señora, cómo la están pasando. No, bien, gracias a Dios, como lo hemos dicho todas las veces y reiteradas veces, gracias a Dios, estamos bien, no hemos tenido síntomas, realmente eso ha sido, bueno, algo positivo dentro de digamos, esta sorpresa negativa que nos dio cuando nos dio positivo, ¿no? Porque uno, lógicamente, se preocupa por lo propio y por el entorno de uno, que mal, sabe que es donde uno se relaja un poco más, ¿no? Con los familiares, con los aspectos, digamos. Pero bien, sin síntomas, eso bien. Es importante, porque mucho se dice de esta enfermedad, esto que va dando vuelta por tantos lados. No tener síntomas es un hecho importante, porque ya uno no necesita ocupar una cama. Lo hablábamos un ratito con Cassiani, ¿no? Estas situaciones que se dan, que es bueno y ventajoso para la ciudad de Mercedes que estos casos se puedan resolver domiciliariamente. Sí, y un poco hablando de este tema, lo que más me lleva a reflexionar, que lo he hecho con todos, es que realmente el tema del aislamiento preventivo social y obligatorio es la única herramienta, Mariano, porque más allá de que yo no pude descubrir en qué momento me pude contagiar, habiendo hecho un análisis con mi señora de los contactos que hemos tenido. Sí yo personalmente he estado con muchísima gente, pero sin haberme descuidado nunca de las medidas que se dan. Y es evidente que cualquier síntoma menor, o que uno se debe tocar la cara, o con las manos toca algo que más allá del alcohol en gel, que uno lo usa permanentemente y demás, lo digo por experiencia personal, me tomo el atrevimiento a hacer una recomendación, que el aislamiento es la única forma de parar esto, porque si no, se ve ahora lamentablemente en nuestra ciudad, ¿no? Que de buena a primera, hace 30 días atrás no teníamos ningún caso, hoy tenemos una cantidad de casos importantísima, que bueno, eso hace que sean agentes multiplicadores, por lo mismo que te dije al principio, no se sabe de qué forma, pero se contagia. Claro, sí. Lo principal es el aislamiento. Usted, por lo que tengo entendido, fueron las sesiones, usted participó de las sesiones presenciales en el Congreso, porque hay varios, creo que son 5 total los diputados que están contagiados. ¿Usted estuvo en contacto con algún otro diputado o solamente por estar en el mismo ámbito? No estuve en contacto con ninguno, o sea que solamente por estar en el mismo ámbito, lo he dicho, yo voy siempre a las sesiones presenciales, o sea, soy uno de los que va a las reuniones semipresenciales, digamos, ¿no? Somos 40 diputados más o menos que somos los que vamos, los demás lo hacen todo en forma telemática, y no estuve. El diputado Saab, que me ha llamado, por supuesto, preocupado, él también, no está a menos de 15 metros míos sentado, así que obviamente que no es un contacto directo, ni mucho menos. Qué difícil, ¿no? Porque la política es de encuentro muchas veces, ¿no? Es la charla, el café, el juntarse, conversar. Cómo este virus no solamente ha cambiado la práctica habitual para la gente común, también, pero para ustedes, los que están en la Cámara o que se dedican a la política de tantos años, es un cambio también, ¿no? No, por eso uno sería necio de no decir que realmente la forma para debatir los temas, para encontrar consensos, la mejor manera es en el mano a mano. Esta conversación que estamos haciendo con vos, si somos uno solo, bueno, lo podés llevar. Ahora, cuando somos 6 que tenemos que discutir un tema, en forma telemática es mucho más complejo. Ahora, también
diciendo esto que digo, que todos quisiéramos estar en la normalidad, como el 100% de los argentinos quisieran estar en su vida normal, lo que uno no puede dejar de decir es que la verdad que el esfuerzo y la decisión que tomó Sergio Massa de hacer lo que hizo, que es impresionante lo que ha hecho para poder prevenir esta situación, por eso que es casi hasta injusto que nos haya pasado a cada uno de nosotros, porque realmente la Cámara se ha preparado a primer nivel. Sergio ha tenido la decisión desde el principio y una impronta de una inversión muy importante para poder hacer esto. Impacta cuando vos vas al recinto, yo que tengo la posibilidad de estar en el recinto, impacta ver a los 200 diputados que están detrás tuyo, digamos, en las pantallas. Bueno, realmente se hizo un esfuerzo terrible. No alcanza, evidentemente. O vamos a tener que seguir haciendo mucho más estricto en el mano a mano, o vamos a tener que cambiar y mantenernos todos con la cuestión telemática, más allá que no nos guste, ¿no? Claro, pero esto es interesante porque una fuerza política insistió desde comienzo de año con que las sesiones tenían que ser presenciales y no de manera virtual, y esto le termina dando la razón tanto a Massa como a los bloques oficialistas que decían, no, podemos sesionar de manera remota y es lo más saludable para todos, me parece, ¿no? Me parece que ahí también tiene que haber un cambio de discurso de quienes son hoy oposición y planteaban otra cosa. Bueno, pero yo digo que nosotros no somos de generación espontánea, una frase que uso mucho para cuando hablan gente que pareciera que nacimos todos ayer. Esa misma gente que está reclamando eso fue la que cerró el Congreso el año pasado. Claro. El año pasado nosotros tuvimos 5 sesiones especiales, nos sentamos varias veces, no nos dieron quórum cada vez que nos queríamos hacer sesiones en el Congreso, te estoy hablando, yo no me lo contó nadie, lo viví. Hubo 5 sesiones solamente que fueron especiales, por lo tanto vos no podías debatir ningún tema que no fuera que el Ejecutivo te mandaba. Realmente fue escandaloso lo que hicieron el año pasado, y más escandaloso es ahora que se golpean el pecho diciendo que quieren hacerlo en forma presencial. El Congreso ya en 6 meses de funcionamiento tuvo más reuniones con funcionarios, con ministros, con secretarios, con responsables de áreas técnicas y demás, tuvo más sesiones que todo el año pasado. Lo que hizo Sergio Massa hoy es haber hecho que el Congreso esté en una forma... Yo hoy tengo una reunión de comisión y tengo una reunión de bloque, hoy. Sergio lo que ha podido lograr con este tema de avenirse a las nuevas tecnologías, es demostrar que el Congreso está funcionando mucho más que el año pasado, mucho más, pero mucho, no que tenemos una más y ya con eso nos quedamos conformes, no, estamos funcionando mucho más y te reitero, nunca un gobierno puso a disposición de los legisladores tantos ministros para que den explicaciones sobre cada una de las áreas. Bueno, interesante esto. ¿Cómo ve la situación del gobierno nacional en medio de esta pandemia, en el medio de la renegociación de la deuda, en una situación económica totalmente complicada? ¿Qué reflexión hace de estos meses de gobierno y cómo ve al presidente? Mirá, en lo personal, primero tengo que dejar en claro, no es que yo pertenezco a un mismo bloque, yo me considero que este es mi gobierno, como deberían considerarlo todos los argentinos, y dejar de especular con que le vaya mal, porque si le va mal al gobierno nos va a ir mal a todos. Pero este gobierno es, gracias a Dios, y me acuerdo cuando en un momento determinado Estela de Carlottos dijo, gracias a Dios que no estaba Macri en el gobierno, sino que estábamos realmente gobernando nosotros. Yo lo ratifico, lo firmo y lo vuelvo a decir a hoy. El esfuerzo que ha hecho el gobierno para atender esto surge de un solo principio conceptual, es tener en cuenta a la gente, es tener en cuenta al ciudadano. Y eso es lo que ha hecho que hoy, no solamente, más allá de que uno venía con toda la inercia, sabiendo que teníamos que demostrarle a la Argentina que la única forma que se sale es produciendo, teníamos un modelo de trabajo previsto para generar y cuidar el trabajo, el empleo, algo que Macri no habló en los 4 años de cuidar el empleo. Bueno, nos agarró esta situación, nos agarró esto que es mundial, que nos excede todo, pero igual así todo, realmente nuestro gobierno ha tratado de acompañar a las pymes, de acompañar a los productores, de acompañar a los que están en situaciones más vulnerables, de una forma que no tiene antecedentes en la historia. ¿Qué dicen los que pretenden descalificar al gobierno? Es que estamos regalando plata.
Y la plata va directamente al bolsillo de cada uno de las personas que están fuera del sistema, tratando de garantizarle por lo menos un ingreso mínimo en esta situación de crisis. Así que digo, esto no era lo que teníamos previsto. Nos adecuamos a esta realidad, mi gobierno se adecuó a esta realidad y realmente tuvo como eje central la gente. Y por supuesto poniendo en prioridad la salud. Cualquiera en su casa puede tener todo el bienestar, todos los objetivos de planificación. Si está enfermo, no disfruta de ninguno. Bueno, eso es un concepto tan simple, pero que en un gobierno que ha tenido mil presiones, no solamente internas, sino que las corporaciones internacionales que jugaban a favor del gobierno anterior y que hicieron negocio con el gobierno anterior, externamente también presionaban a nuestro gobierno. Bueno, mi gobierno se ha mantenido firme, sabiendo que tenemos que encontrar el camino para recuperar la economía, pero no va a servir de nada recuperar la economía si se magnifica el contagio. ¿Quién va a salir de la casa? O sea, tenemos que encontrar primero un punto de equilibrio en el tema de la salud y para después realmente arrancar con un proyecto de país que lo tenemos claro lo que hay que hacer. Lo que uno ve también, o por lo menos los análisis que se hacen políticos en sí, también que han mostrado una coalición de gobierno muy sólida, sin fisuras. Se ve que las distintas vertientes del peronismo que forman parte de este gobierno trabajan codo a codo. Uno ve a Sergio Massa con Máximo Kirchner o con Guado de Pedro, aquí de Mercedes también, con otros referentes de las grandes fuerzas que componen el Frente de Todos, que no han permitido un resquebrajamiento, o sea, que no han permitido una fisura en esa coraza. Bueno, por eso te digo, y particularmente, te lo menciono, Aguado particularmente es uno de los ministros que también ha articulado con todo lo posible para llegar a las problemáticas de las provincias. Realmente es uno de los ministros que también ha demostrado claramente que tiene claro que hay que estar presente. Y Sergio, como te lo digo, ha sido el equilibrio necesario para esta fuerza. A medida que Sergio se ha ido consolidando, cada vez ha ido ganando más confianza, porque no nos olvidemos que en algunos momentos de enfrentamientos duros, la mayor descalificación que se le hacía a Sergio, que no era una persona confiable. Por supuesto que lo niego rotundamente, porque Sergio no solamente es una buena persona, sino que realmente es una de las personas más preparadas para saber lo que el Estado, cómo debe funcionar el Estado. Y en esta etapa no ha habido una sola señal, una sola actitud que ponga en duda que Sergio es un hombre de bien y que está trabajando para que realmente a nuestro gobierno le vaya bien y en definitiva a la gente le vaya bien. Vamos, ¿cómo ve esto de la deuda? ¿Vamos a llegar a un acuerdo con los bonistas? ¿Que después de este acuerdo con los bonistas puede venir un rebote en la economía? ¿Cómo lo está previendo? ¿Cómo lo ve, por lo menos con tantos años? Ya, una cosa es el mercado bursátil, que lo hemos visto que ante algunas señales mínimas ya hubo un reacomodamiento a favor de un montón de situaciones del mercado bursátil. Nosotros sabemos que primero y principal, como lo dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con el cual no solamente me une un afecto, sino una valoración también de ser uno de los hombres que conoce claramente lo que es el Estado, lo dijo desde el principio. Tenemos que salir de este desastre que nos dejó el gobierno anterior, de los compromisos que no hay un solo jugador en el mundo que no reconozca que lo que se comprometió el gobierno anterior, el que prendió fuego a la Argentina, que es el gobierno de Cambiemos, sea posible para la Argentina cumplir con los compromisos que asumió. Es imposible. Bueno, estamos en esa etapa. Va a haber seguramente, y la Argentina ha tenido que ir cediendo, yo espero que prontamente se resuelva esta situación, pero esto no es que al otro día la Argentina se rebota. Después que se solucione ese problema, claramente nos pone a nosotros en un análisis presupuestario completamente distinto, porque vos no podés tener un presupuesto si no sabés cuánto vas a tener que pagar de los intereses de la deuda que se ha comprometido el gobierno anterior. Entonces, primero hay que saldar eso. Y de ahí reestructurar un plan de reactivación que, te reitero, sabemos que es a través del desarrollo. Y también soy uno, y esto creo que es altamente compartido por el presidente de la Nación, de que nosotros vamos a tener que tener, o sea, la pandemia, ¿qué nos obliga hoy? A replantear la logística, pero no la logística de movimiento de transporte, la logística de vida. O sea, todo nos ha cambiado la vida. Bueno, nosotros en los enfoques de desarrollo también vamos a tener que tener una logística de regionalización, porque no es para todos lados igual, no es para todos lo mismo. Creo que ahí es donde va a jugar a fondo algo de lo que, y perdona que sea tan autorreferencial, pero digo, los intendentes
los intendentes del país tienen un desafío importantísimo si nuestro gobierno, como estoy convencido que va a ser, pretende salir de esto. El rol de los intendentes va a ser otra responsabilidad más, que seguramente les va a caer a los intendentes, pero van a tener que ser los protagonistas principales de la etapa del desarrollo, tomando decisiones autónomas, lo que siempre hemos pregonado, los que queremos el municipalismo, ¿no? Que haya autonomía municipal. La autonomía municipal no es solamente por recursos, sino autonomía de gestión, análisis de qué es lo que conviene en nuestra ciudad para que la gente lo entienda, si es lo mismo un comportamiento que tenemos que autorizar en Gowland o lo mismo en el barrio San Francisco. Bueno, eso de la única forma que se puede hacer es con un protagonismo pleno de los intendentes. Y respetando la autoridad de los intendentes y el criterio del intendente, y que el intendente se va a tener que hacer cargo de las decisiones que toma. Si no, no va a ser posible que, o sea, a lo mejor va a llegar el desarrollo, pero vos sabés muy bien que va a tardar mucho más. Claro. Si cada uno de los que tiene responsabilidades institucionales es respetado en sus decisiones y acompañado por el gobierno nacional, y gobierno provincial, por supuesto, va a ser mucho más fácil. Bueno, es importante eso, es importante lo que está contando, porque también hay otras cuestiones que se hablaron, que lo planteó el gobierno, el presidente, el gobierno nacional, y el otro día el intendente Ustarro también lo confirmó un poco, es también en lo que se viene, en la lucha contra el hambre y demás, habla de la soberanía alimentaria, ¿no? Y también tiene que ver cómo los municipios pueden trabajar en pos de esa soberanía, ¿no? Desde los mismos municipios, cómo pueden generar sus recursos y demás. Creo que por ese lado es donde iba su relato recién, ¿no? Claro, bueno, pero por eso, más allá de los detalles técnicos que a mí me exceden, hay gente preparada mucho, 10 veces mejor que yo, para poder definir cuál es el camino. Yo lo que hablo desde lo político, una visión política de cómo tenemos que generar el desarrollo. El desarrollo se va a producir en forma regional y con mayor autonomía de los intendentes en todo el país para poder tomar decisiones. Creo que eso no implica una debilidad de los gobiernos provinciales, hay cosas que son indelegables. La provincia va a tener que tener su rol protagónico en el tema de hídrico, en el tema ambiental, digamos, lo que siempre decimos, ¿no? Cuando todo el mundo salió a solucionar, acordate, los temas de la basura, bueno, eso no tiene solución si no hay cuestiones regionales. O sea que a ver qué intendente tiene una planta más linda que el otro, no, eso no es un análisis de cómo tratamos los residuos. Tiene que haber una política donde cada uno tendrá que ir haciéndose cargo en consensos regionales, yo, por lo menos siempre fue el anhelo que tuve, por supuesto no lo pude concretar porque tampoco había una decisión muy firme del gobierno de la provincia para que eso fuera así, pero digo, es un debate abierto y donde hay que levantar la voz, pero también hay que callarse cuando hay que escuchar. Está bien, perfecto. Por último, antes ya para sacar un poquito de estas cuestiones tan políticas, ¿cómo lo está llevando la vez? ¿Qué está haciendo en su casa? Porque 14 días, tiene 14 días, ¿no? En su domicilio. ¿Usted cuánto hace estar 14 días encerrado en su casa? Hace mucho tiempo. No, bueno, sí, eso ha sido, es un debate realmente. Pero bueno, uno trata de hacer lo que sale en las publicidades, aprender a te ejercitar mejor en pintura, en carpintería, arreglar lo que podés, hacer lo que podés, porque encima ahora en el invierno no te ayuda ni el pasto, porque no te tenía cortando el pasto por lo menos, pero ahora no, bueno, uno trata de hacer cosas en la casa, de tratar de leer, de compartir, un buen cine también, porque eso a mí me gusta mucho el cine, así que le doy bastante a eso, y algunos juegos que obviamente hacemos, pero la venimos llevando. Está bien llevando. Bueno, diputado, gracias por la comunicación y le deseo una pronta recuperación, así que también mándele saludos a la familia, sabemos que están siempre atentos con usted, bueno. Y así que esperemos tenerlo pronto aquí en el estudio, en algún momento charlar sobre muchas cosas que se están dando en el Congreso, que lo tiene usted como titular de la bicameral de la Biblioteca del Congreso. Hay muchas cosas para hablar a futuro y me parece que ya lo haríamos de manera más distendida en un próximo encuentro. ¿Le parece? Con todo gusto, Mariano. Un saludo para todos los mercedinos. Gracias. Y ahí pasó el actual diputado nacional Carlos Selva, quien contrajo coronavirus, como bien saben, está en su domicilio haciendo el aislamiento, pero bueno, charló con nosotros sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la política nacional, contó un poquito de lo que se viene y me parece que realmente por demás de interesante. Bueno,
Esto ha sido todo por hoy en Un Punto de Encuentro. Nos reencontramos la próxima semana, como siempre, los miércoles de 21 a 22, aquí por Telered.